Entrevista al día con Hernán Higuera. 6:44 con el apagado del pozo petrolero Ispingo B56. El gobierno empezó el proceso del cierre del bloque 43 del ITT. Esto en cumplimiento con lo dispuesto en la consulta popular de agosto del 2023. Según el Ministerio de Energía y Minas, como parte de las acciones en este proceso, se realizará la extracción del equipo electrosumergible y la tubería de producción en un tiempo de 5 años. Eso es lo que ha dicho el gobierno el día de ayer. Luis Calero, experto petrolero, está con nosotros. ¿Cómo está, Luis? Buenos días, un gusto saludarlo. Hola, Hernán, buenos días. Un saludo cordial a los oyentes. Bueno, estábamos precisamente preguntándoles a nuestros amables oyentes si en la coyuntura actual, económica y social, nos dimos cuenta o se dieron cuenta quienes votaron por el sí en la consulta de agosto de que no era lo adecuado, o de que a lo mejor sí, ambientalmente vamos a tener una riqueza en el Yasuní. Pero lo que sí es cierto es que hay unos 1.300 millones de dólares que el Ecuador dejará de percibir. El análisis suyo después de la decisión en este cierre del primer pozo, aunque Yasuní 2 dice que eso ya estaba abandonado y que es una burla al país, pero desde su perspectiva técnica, ¿qué es lo que analiza? Bueno, mire, Hernán, me parece que la burla fue la manera como se realizó la consulta, la manera como se elaboró la pregunta y la forma en la que la Corte Constitucional emitió su dictamen. Me parece que el gobierno ha caído precisamente en ese juego, y esta anunciada operación de cierre de un determinado pozo no es en cumplimiento de los resultados de la consulta popular. Me parece que es en incumplimiento de los resultados de la consulta popular. ¿Por qué? Porque esa consulta, Hernán, resulta que es ineficaz. Los resultados son ineficaces porque simple y llanamente se le preguntó al pueblo ecuatoriano, lo cual significó inclusive inducirle a un error, y que adicionalmente eso podría constituir una causal de nulidad de la consulta. Digo, se le preguntó sobre un imposible físico y por eso es ineficaz la consulta, un imposible físico. Mire, Hernán, la pregunta concreta decía que si los ecuatorianos estábamos de acuerdo con que el gobierno central dejara el crudo del ITT, y ya vamos a ver qué es el crudo del ITT o del bloque 43, bajo el subsuelo. Esa era la pregunta, si estábamos de acuerdo con que dejara bajo el subsuelo. Así fue la pregunta. Todos sabemos que el crudo, que el petróleo está en el subsuelo. Entonces, dejarlo bajo el subsuelo implica un operativo tecnológico que todavía no está diseñado en el mundo. No existe nadie en el mundo, ninguna empresa, ningún gobierno, nadie ha osado. Julio Verne hace más de 160 años se ideó, ¿no es cierto?, en su maravillosa mente se ideó el viaje al centro de la Tierra, pero nada más que esa fantasía, porque no existe posibilidad de llevar bajo el subsuelo el crudo que exista. Crudo que de otro lado, Hernán, es de alrededor de 6.000 millones de barriles. El crudo del bloque 43 o de los campos Ispingo, Tambocochi, Tiputini, lo que se denomina el petróleo in situ. El crudo que existe ahí es de alrededor de 6.000 millones de barriles, lo cual es distinto de las reservas, que es un concepto, un cálculo matemático que se realiza para ver cuánto de esos 6.000 millones se puede extraer. Pero decir y preguntarle al pueblo si estaba de acuerdo que esos 6.000 millones de barriles se los ubique bajo el subsuelo era inducirles a un error, y en la práctica, una vez que ganó el sí en esa consulta, resulta que se convirtió en ineficaz. Entonces, en primer lugar, deberían resolver este problema de carácter jurídico, y el gobierno responsablemente, seriamente, independientemente de que en campaña el actual presidente dijo que estaba de acuerdo con esa consulta, estaba con la opción del sí, pero una vez en el gobierno él debe dejar de lado o asumir que se equivocó y él también fue inducido a error, y debía el gobierno nacional entonces advertirle
a la Corte Constitucional sobre esta imposibilidad física de dar cumplimiento con los resultados de esa consulta. Ahora, digamos, para tener puntualización en lo que fue la pregunta, decía, ¿está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente en el subsuelo? Las opciones de sí o no decían cuál es el argumento principal que justifica su postura. En el sí, abajo decía, se debe priorizar la naturaleza, agricultura, turismo y salir de la economía extractivista. Y abajo del no decía, no se consultó primero a las personas que viven en el Yasuní. Eso también ha sido noticia en estos días porque los guaraníes salieron a decir que la explotación debería seguir, ¿no? Hernán, discúlpeme, usted está leyendo una versión, no digo que es suya y que lo hace a propósito, esa es una versión parcializada del grupo Yasunidos. Ya me sucedió en una entrevista en otro medio hace días. La pregunta que hay que bajársela del tribunal, del Consejo Nacional Electoral, dice que se mantenga el crudo bajo el subsuelo. Y ayer he revisado, inclusive preparándome para esta entrevista nuevamente, el dictamen de la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional en sus distintos análisis incurre exactamente en el mismo error. Tanto más que en los considerandos de la pregunta se habla de que el crudo está en el subsuelo, y luego la pregunta dice si estamos de acuerdo con que se mantenga bajo el subsuelo. Entonces ahí, Hernán, la precisión es que hay que hacerla. Estoy ahora buscando la pregunta. Interesados que existen por ahí. Dice, ¿está usted de acuerdo con que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT conocido como Bloque 43 indefinidamente bajo el subsuelo? Esa es la pregunta por el CNE. Bajo el subsuelo. Y entonces la mayoría de ecuatorianos dijo, sí, estamos de acuerdo con que deje bajo el subsuelo. Pues bien, hay que ponerlo bajo el subsuelo porque este rato está en el subsuelo. 6,000 millones de barriles hay que bajarlos bajo el subsuelo. No hay tecnología posible, no existe tecnología en el mundo. A nadie se le ha ocurrido una locura de esa naturaleza. Entonces, bajo ese argumento, para usted la aplicación que ordena la Corte Constitucional no es válida. Definitivamente que no es aplicable. Entonces, jurídicamente es una consulta ineficaz. Y los mandatos ineficaces doctrinariamente, y eso más o menos se estudia en Introducción al Derecho, los mandatos estos ineficaces no producen obligación para nadie. Entonces, ni el presidente de la República, ni el ministro de Energía, ni el gerente de Petroecuador tienen la obligación de cumplir un mandato ineficaz, es decir, algo que físicamente es imposible realizar. ¿Y quién va a hacer entender a lo ineficaz a los ecologistas que están pidiendo a la Corte Constitucional una reunión para decirle la burla que hizo el presidente Noboa, según ellos, el día de ayer? Claro, la burla fue de ellos y de una mayoría de la Corte. Simple y llanamente, el gobierno nacional debería, o debió ya, solicitar informes. Mire usted, a las universidades, a todas las universidades del país donde existan escuelas de minas, de petróleos, de geología, a organismos internacionales especializados, al American Petroleum Institute, del famoso API, a la Asociación Mundial de Ingenieros, que por ahí saben aparecer para algunos actos protocolarios, etcétera. Ellos deberían ya haber informado de la imposibilidad física, de la inexistencia de tecnología para ese propósito. Y con eso, pues el presidente de la República estaría cumpliendo primero con el país, con la lógica y con la seriedad que debe tener un gobernante. ¿Por qué esto se dice un año después? ¿Por qué no se ha venido, asesorando tanto al gobierno como a la Corte Constitucional y con el Grupo Yasunidos de esta imposibilidad de hacerlo, como usted dice, por falta de tecnología, o quizá porque desde la redacción de la pregunta estaba confusa o mal hecha? Se dejó pasar muchas cosas, se dejó con una benevolencia criticable. La mayoría de la Corte, al emitir su dictamen, pasó por alto muchos aspectos, justificó, soslayó que se habían hecho ya inversiones de miles de millones de dólares
que miles de personas tenían ya su relación laboral, que decenas de empresas estaban trabajando en ese proyecto, que decenas de organismos seccionales estaban recibiendo ingresos, que el propio Estado ecuatoriano estaba recibiendo ingresos, sí se había generado una órbita de derechos que también fueron soslayados por la Corte Constitucional. Entonces, determinados elementos de carácter técnico también lo fueron, inclusive en este sentido. Mire usted que hasta este momento, y hemos estado en solitario, y yo lo advertí en su momento, pero... Claro, no ha tenido la fuerza. No hace verano, ¿no es cierto? No ha tenido la fuerza. Entonces, lo hemos estado advirtiendo, pero no ha habido el eco suficiente. Yo digo, inclusive en academia, ¿cómo es posible que, por ejemplo, la Universidad Central, que como por ejemplo la Politécnica Nacional, no hubieran ya hecho presencia advirtiendo sobre estos temas que son de carácter técnico, que son de carácter científico? ¿Cómo es posible que no se haga presencia y se contribuya con la sociedad en esos términos? Eso es lo que les dejamos como pregunta a los representantes de la academia. Pero esto va a abrir el debate en todo caso en los próximos días, meses, años, entiendo yo, porque ya Yas Unidos está pidiendo que se acelere el retiro de todos los equipos y las plataformas. El gobierno ha dicho 5 años, pero más allá de eso y de lo que significa la logística para hacerlo o no hacerlo, el Ecuador parece que se dio cuenta ya muy tarde de la decisión que tomó. 1.300 millones de dólares que hoy y mañana y pasado mañana y en las futuras generaciones van a hacer falta. Mire, Hernán, y no solo 1.300 millones, porque recién estaba comenzando a explotarse el campo más grande que es Ispingo, recién estaba comenzando a explotarse, entonces estaba para crecer la producción y que tranquilamente podía llegar a los 100,000 barriles diarios. Es decir, que estamos hablando no de 1.300 millones, sino de por lo menos 2.000 millones de dólares al año, que tenían que ser repartidos entre los distintos partícipes y obviamente los excedentes que iban al presupuesto del Estado para inversiones en salud, en educación, etcétera, etcétera. Es decir, dése cuenta, una economía como la ecuatoriana, con los problemas estructurales que tiene, dándose el lujo de desperdiciar, de botar 2.000 millones de dólares sin ningún beneficio, porque el problema adicional es que no existe un beneficio directo desde el punto de vista ambiental, no existe. Tampoco desde el punto de vista humano para los no contactados, ¿sí? Que más bien son pueblos nómadas, porque la zona del ITT no es una zona de tránsito de los nómadas, y que en total serán unos 200, hay algunas versiones, 200 o 300 habitantes, quienes tienen una zona intangible solo para ellos de alrededor de unas 600,000 hectáreas. Mire usted, entonces, ni siquiera para decir que hay un beneficio, un impacto en el medio ambiente favorable inmediato, no hay tal. El impacto ya se produjo cuando se colocaron las instalaciones, claro, toda la tubería, se perforaron los pozos, ahí ya hubo un impacto, obvio que hay impactos. Pero ahora, Luis, una puntualización final. Mientras el Ecuador empieza a retirarse del ITT, Perú va a explotar esa parte de esa zona petrolera, las reservas que hay allí. Perú sí lo hace. Sí, pero no, yo creo que es una falacia que algunos han lanzado, Hernán. No es que desde el Perú van a absorber las reservas del el petróleo del ITT, son demasiados kilómetros, no existe de igual manera. Me parece que geológicamente inclusive no hay una conexión. Ellos Qué bueno aclararlo. Sus campos, sus estructuras, y ellos explotarán lo suyo. No solo ellos, todo el mundo. Usted ve que Noruega acaba de descubrir un yacimiento, y Noruega en el Mar del Norte con la tecnología, con la sensibilidad de esa zona de igual manera. Todo el mundo, Hernán, todo el mundo tratando de encontrar mayores recursos naturales, de explotarlos adecuadamente, de obtener mejores ingresos para el desarrollo, y nosotros al revés.
Lamentablemente así es. Luis Calero, muchísimas gracias, experto petrolero, analizando el tema del inicio del cierre de el bloque ITT, ayer el cierre del primer pozo, y estas cosas que hay que analizarlas como ciudadanos, como gobierno, como autoridades. La Corte Constitucional tiene un gran papel y una obligación de aclarar esto que se nos preguntó hace un año de una manera confusa. En fin, gracias Luis, muy gentil por su tiempo. Un gusto y gracias por los expertos, analista Analista como petrolero. analista, ¿no? Perfecto, como usted quiera, gracias. 6:58. Gracias. Buen día.